Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19. Es el texto que corresponde a esta serie de predicaciones que hemos empezado ya hace unos meses atrás en cuanto a la carta de Santiago. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19. Y dice la Escritura: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero si alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Vamos al Señor en oración. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia. En primer lugar, reconociendo nuestra necesidad de ti, oh bendito Dios. Señor, en estos momentos donde nos disponemos a escuchar tu palabra, tenga bien, Señor, a través de tu Espíritu, darnos entendimiento, darnos claridad, Señor, para poder entender tu palabra. Abre nuestras mentes y dispón nuestro corazón para recibirla. Y como hemos venido aprendiendo en esta serie de Santiago, para no solamente ser eh, oidores de tu palabra, sino también ser hacedores de ella. Señor, también te pido de manera personal, aun que uses mis limitaciones para la gloria tuya. Te lo pido, Señor, todo eso en el nombre de Jesús. Amén. En el siglo XVI, uno de los pilares fundamentales de la Reforma protestante fue el principio de sola fide, o la salvación solamente por la fe. Esta afirmación de que la salvación es solo por la fe sin obras es como lo enseñan las Escrituras. Y el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 al 9, dice que estas son la base de esta verdad. La Escritura nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay algo claro que la Reforma nunca negó que la fe auténtica produce obras, como se malinterpretó en algunos momentos. Uno de aquellas precursores de la Reforma inclusive tuvo algunos inconvenientes con esta carta. Lutero, aunque criticó esta interpretación errada de Santiago, él afirmó lo siguiente: somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola. Es decir, que aunque las obras no nos salvan, estas obras, hermanos, son la evidencia inevitable de una fe verdadera. Aquí es donde nuestro texto de Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19, complementan de una manera gloriosa, de una manera magistral este principio de la sola fide o la salvación solamente por la fe. Santiago no contradice a Pablo, como algunos pensaban y algunos lo piensan. Lo que está haciendo Santiago es abordar otro aspecto crucial de la salvación. Y esta es la manifestación visible de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Mientras por un lado lo que está haciendo Pablo es enfatizar cómo nosotros somos justificados delante de Dios por la fe, como lo dice, por ejemplo, cuando escribe su carta a los Romanos capítulo 3, versículo 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Hermanos, la enseñanza
fundamental de nuestra fe, una de las enseñanzas fundamentales de nuestra fe cristiana y una de aquellas que el apóstol Pablo levantó poderosamente, inspirado por el Espíritu Santo, es que la salvación es solamente por medio de la fe y el hombre es justificado exclusivamente por su fe en el Señor Jesucristo. Como mencionaba hace un momento, lo que está haciendo Santiago es mostrarnos la otra cara de la moneda, el otro aspecto de la salvación. No está contradiciendo lo que dice el apóstol Pablo. Santiago está destacando cómo esta fe se demuestra y se valida delante de los hombres a través de nuestras obras. Y es la enseñanza también que nuestro Señor Jesucristo enfatizó en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 20, donde ustedes recordarán este texto cuando dice, por sus frutos los conocerán. Hermanos, esta es una fe verdadera no puede estar oculta. Una fe verdadera da frutos en acciones que reflejan nuestra confianza en nuestro Dios. Lo que vamos a ver hoy, vamos a reflexionar, no vamos a ver esta contradicción, sino es una invitación a evaluar si nuestra fe está fundamentada en el Señor Jesucristo, está viva y activa. El texto que tenemos en esta mañana nos va a mostrar al mundo que nuestra salvación por fe produce frutos que glorifican a Dios y que estos también son de beneficio para los demás. Por lo tanto, la idea principal que nos muestra este texto es que la fe verdadera se manifiesta en acciones concretas. Una fe sin obras es inútil, insuficiente y espiritualmente muerta. Y esto lo vamos a ver, hermanos, a la luz del texto que tenemos en esta mañana, con el tema, la fe sin obras es muerta. Ustedes podrán apreciar que no me costó mucho titular este mensaje porque el mismo texto ya pone el título de este mensaje. Una carga menos para este mensaje. Para aquellos que les gusta tomar notas, el mensaje de esta mañana va a ser dividido en 3 puntos fundamentales. El primero va a estar en el versículo 14. Una fe verdadera está acompañada de acciones. La segunda parte vamos a estar viendo en los versículos 15 al 17 que las evidencias de una fe muerta. Y estaremos concluyendo en los versículos 18 al 19 que la fe viva no se puede separar de las obras. Hermanos, pero hasta aquí es importante recordar que Santiago está escribiendo a creyentes dispersos, ¿no?, que enfrentan pruebas y desafíos. Esto ya lo hemos estado viendo desde el inicio de esta serie. Su carta tiene un tono netamente práctico, llamándonos a vivir de esta forma una fe auténtica. Ustedes recordarán este mensaje que nuestro hermano Jim nos compartió la semana pasada. Y después de hablar Santiago acerca del favoritismo y el amor práctico que encontramos en los versículos del 1 al 13 del capítulo 2 de Santiago, lo que él nos está trayendo ahora, nos está introduciendo a ver cuál es esa relación entre la fe y las obras. Y lo va a hacer afirmando que una fe sin obras es una fe que está muerta. Por eso es que enfatiza en el versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Santiago lo que está trayendo aquí es que una fe verdadera está acompañada de acciones. Y este es nuestro primer punto del mensaje de esta mañana. Y hermanos, nosotros tenemos que recordar que a lo largo de la historia de la iglesia y aún en nuestros días, siempre han existido personas que se identifican como cristianos, pero cuya vida no refleja una fe genuina. En otras palabras, no es extraño observar que existe
una fe, por un lado, verdadera y por otro lado, una fe falsa. El Señor Jesucristo lo expresó de esta forma cuando que se registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, cuando dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué verdad tan enfática que nos está mostrando este texto en las palabras de nuestro Señor Jesucristo al confrontar a toda esa multitud que lo seguía y que le decía y que le mostraba supuestamente esas evidencias de su salvación. O por lo que decían, porque muchos de ellos le dijeron: Señor, pero en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Pero el Señor le dijo: aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará en su reino. En otras palabras, hermanos, aquellos que poseen una fe verdadera deben demostrarlo a través de acciones concretas, a través de la obediencia a Dios. Mientras que tienen una fe muerta, está haciendo este contraste, sustituyen hechos por palabras vacías. Lo que están haciendo, y Santiago lo que está proponiendo es un paralelo entre ellos. Por un lado, algunos que están alardeando de su fe, alardeando de su piedad, dicen conocer la Biblia, hablan como cristianos, pero su corazón y acciones no reflejan y están alejados de esa fe que dicen profesar. Hermanos, y esto es lo que hemos estado viendo en los versículos 1 al 13 del capítulo 2 de Santiago, el mensaje que escuchamos la semana pasada. Y Santiago, lo que está haciendo, está conectando lo que mencionó anteriormente a través de dos preguntas retóricas que encontramos en este versículo 14. De aquella persona que está alardeando de su fe. Y la primera lo encontramos en el versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Interesante, ¿no? Cómo Santiago está dirigiéndose a creyentes, ¿no? Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice tener fe, pero no tiene obras? Es claro que para Santiago una fe verdadera no es simplemente una fe que sale de la boca para afuera, sino es una fe que es transformada de adentro para afuera, y esta se manifiesta a través de las obras. La fe que salva, hermanos, no se queda solamente en palabras, sino esa fe que salva cambia completamente el corazón y la vida de aquella persona que dice poseer esta fe salvadora. Y Santiago ya lo había mencionado antes cuando escribe en el capítulo 1, versículos 21 al 22. Recordarán, y si pueden acompañarme, se los agradeceré. Santiago capítulo 1, versículos 21 al 22 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Por lo tanto, Santiago nos está enfatizando en que la fe verdadera es una fe que está viva, es una fe activa, es una fe que está activamente obrando en el servicio del Señor, pero también en beneficio de los demás, manifestado a través de la misericordia para con los demás. Como lo mencionó ya en los versículos anteriores, capítulo 2, versículos 1 al 13. Cuando hablaba acerca del favoritismo, y ese favoritismo es incongruente con el Evangelio. Recordarán que estuvimos abordando la semana pasada, nuestro hermano Jim compartió ese mensaje.
Pero al igual como el favoritismo es incongruente con el Evangelio, hermanos, una fe sin obras es incongruente también con el Evangelio. Y Santiago lo dice, una fe sin obras es una fe que está muerta. Y también nos muestra esta segunda pregunta retórica en el mismo versículo 14. ¿Acaso esa fe puede salvarle? ¿Acaso esa fe puede salvarle? Hermanos, Santiago, recordemos que Santiago escribió a cristianos judíos que tras descubrir que la salvación es exclusivamente por la fe, se desviaron al extremo de creer que las obras no tenían importancia. Y ustedes dirán, bueno, así eran los judíos de antes, ¿no? ¿Y qué de nosotros? A veces también muchos solamente hacemos énfasis en el asunto intelectual de conocer las Escrituras, de conocer el Evangelio, pero cuando nos toca poner esto en práctica, muchos de nosotros nos quedamos cortos. Y esa es audiencia a la que Santiago escribe, ¿no? Ahora bien, también se mencionó que Santiago no está enfatizando en la salvación a través de las obras, porque ya hemos estado viendo que es la enseñanza paulina y es una de las enseñanzas fundamentales de nuestra fe, que la salvación es solo por medio de la fe en Cristo. Solamente por medio de la fe, sola fide, y solamente por Cristo, solos Christus. Recordarán estos pilares de la Reforma Protestante. Y esto lo mencionamos hace un momento, que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, ¿no? Por lo tanto, este texto y la enseñanza que nos muestra el apóstol Pablo es que nosotros somos salvos por gracia a través de la fe, pero como dije, Santiago nos está mostrando ahora la otra cara de la salvación cuando menciona que esta fe si bien es cierto, no son por obras, pero la fe salvadora tendrá obras que le acompañen. No sé si estamos todos aquí, ¿verdad? Hermanos, nosotros somos salvos por medio de la fe y nada más. La fe en Cristo. Pero esa fe va a estar acompañada de buenas obras, o tiene que estar acompañada de buenas obras, y ese es el énfasis que Santiago está mostrándonos. Y por supuesto, la única respuesta a estas dos preguntas retóricas, como ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Y acaso esa fe puede salvarle? La respuesta a ambas preguntas retóricas es un rotundo no, porque ciertamente estas no nos salvan. Lucas registró en el capítulo 8 de su Evangelio, en el versículo 21, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando menciona, pero Él le respondió, mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios y la hacen. El apóstol Juan también en su Evangelio, en el capítulo 13, versículo 17, dice, si saben esto, serán felices si lo practican. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 13, también está sentando esta misma doctrina. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Por supuesto, no está haciendo énfasis Pablo en las obras, porque hemos visto que una de sus enseñanzas fundamentales es la salvación a través de la fe, y es una enseñanza fundamental de nuestra fe cristiana. Si nosotros apartamos esta enseñanza fundamental de la salvación a través de Cristo, vamos a ir a cualquier otro lugar menos a tener esa comunión con Dios. Solamente a través de Cristo es que el hombre puede ser perdonado de todos sus pecados, ser justificado en el nombre de Cristo y tener comunión con el Padre.
Hermanos, ya hemos estado viendo también en esta serie que Santiago nos quiere mostrar que al ser solo oidores de la palabra nos engañamos a nosotros mismos. No sé, y como recordarán que el énfasis que está haciendo Pablo cuando menciona, Santiago, perdón, cuando menciona esto, es que nos estamos estafando a nosotros mismos cuando pensamos que solamente debemos ser oidores de la palabra. Muchos creyentes tienen sus Biblias, marcas, notas de distintas formas y colores, pero no tienen marcada en sus corazones la palabra de Dios. Su vida no refleja lo que su boca dice. Y es un poco lo que está haciendo énfasis aquí Santiago. Hermanos, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, dio esta enseñanza para sus discípulos y también para nosotros. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. ¿Cuál de aquellos dos hombres somos nosotros? Es una pregunta que usted y yo, con la sinceridad de nuestro corazón y viendo a la luz de las Escrituras, cómo estamos viviendo esa fe práctica que Santiago nos está enseñando en esta carta. Pero también otra enseñanza que nos muestra Santiago aquí es las evidencias de una fe muerta. Y eso lo podemos apreciar en los versículos 15 al 17, que nos dice, si un hermano o una hermana, lo que está poniendo Santiago aquí es un ejemplo, una evidencia de una fe muerta. Versículo 15, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Santiago nos está ilustrando cómo es una fe muerta a través de este ejemplo. Si alguien ve a un hermano o a una hermana con necesidad de ropa, alimento, y responde solamente con palabras vacías, demuestra una fe insensible y una fe estéril. Hermanos, porque es cierto que una fe sin obras carece de compasión. Una fe sin obras es inútil y esta no evidencia una transformación genuina de nuestra fe. Es inútil tanto para el prójimo como para el testimonio del creyente. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículos 17 al 18, lo dice de esta forma. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estamos viendo que que existe una unidad en las Escrituras. Y esta unidad lo podemos ver en este pasaje de Primera de Juan. Y esto lo que está haciendo está reforzando la enseñanza de Santiago, que el amor y la fe deben ser demostrados a través de acciones prácticas.
De otra manera, también lo dijo el Señor Jesucristo cuando Mateo lo registra en el capítulo 25, versículos 35 al 36, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Hermanos, es claro esta enseñanza que nos está dejando no solamente el Señor Jesucristo, el apóstol Juan, Santiago, el apóstol Pablo. Estamos viendo la unidad que existe en las Escrituras, que ciertamente nuestra fe tiene que ser una fe que está viva, y una fe que está inactiva o una fe muerta, como lo dice Santiago, es incongruente con la fe que nosotros como creyentes decimos profesar. No existe una relación con que decir soy cristiano, pero veo a un hermano en necesidad y cierro mi corazón ante esa necesidad. ¿De qué tipo de fe estamos hablando? ¿Cuál es la fe que tienes tú? ¿Una fe viva o una fe muerta? Hermanos, la fe por sí sola no nos salva. Y eso creo que es claro por nosotros, que hemos estado hablando desde el principio. La fe en Cristo es suficiente para salvarnos, pero esta fe debe estar acompañada de obras, porque nuestra fe en Cristo es una fe viva, es una fe activa, es una fe que debe movernos a la compasión, a la misericordia cuando vemos una necesidad. Y ese es el énfasis que estamos encontrando aquí en Santiago. Y como mencionamos desde el principio de esta serie, esta carta es una carta muy práctica que nos dice, si eres creyente, demuéstralo, vívelo a través de tu comportamiento, a través de tu palabra, siendo oidor, no solamente siendo oidor, sino también un hacedor. Y ahora lo que estamos viendo es que esta fe salvadora tiene que estar evidenciada a través de obras que muestren que esa fe es genuina. Y por último, eh, lo que estamos viendo aquí es que la fe viva no se puede separar de las obras. La fe viva no se puede separar de las obras, y eso es lo que dice en los versículos 18 al 19. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Santiago está presentando un argumento hipotético cuando dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Un poco confuso tal vez podría ser, pero estamos viendo esta unidad de la enseñanza en las Escrituras de la manifestación activa de nuestra fe, y esta es a través de las obras. Santiago lo que está respondiendo es que una fe viva no puede separarse de las obras, porque estas son la evidencia tangible de la fe verdadera. Pero también nos está mostrando Santiago aquí que la fe verdadera se mostrará mediante las obras, no porque no hay otra forma de mostrarla. La apelación de Santiago es clara, que no podemos ver la fe de los demás, o alguno de ustedes puede ver la fe de los demás. No, ¿verdad? Solamente el Señor sabe quiénes son de Él. Pero el argumento y la apelación que Santiago nos está presentando es que nosotros estamos incapacitados de ver la fe de los demás, pero por esa razón debemos evidenciar obras. Y ese es el énfasis, y ese es el tema central de este texto o de esta porción que estamos estudiando. La fe sin obras es una fe que está muerta.
En la lectura bíblica recordarán que se leyó acerca de esa parábola del buen samaritano. En Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, el Señor Jesucristo les está diciendo, por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. También el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Hermanos, estamos viendo a la luz de las Escrituras que nuestra fe es imposible que esté separada de buenas obras. Más bien, lo que nos está mostrando es que una fe verdadera, una fe genuina, necesariamente tiene que estar evidenciada por buenas obras. Y esta es una fe que está conectada con Cristo. Esta produce frutos visibles en forma de obras. No podemos ver la fe de los demás, si es verdadera o no, pero sí podemos ver sus obras. Y ese es el énfasis de esta enseñanza. Creer en Dios no basta. Y quiero ser cuidadoso en eso, con lo que estoy diciendo. Leamos nuevamente el versículo 19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, nuestro intelecto no es suficiente. Uno puede comprender el Evangelio y sus implicancias y aún así no tener una fe verdadera. Una fe que se evidencia de adentro para afuera. Y eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. En ese texto que leímos hace un momento, Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, dice el Señor Jesús, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Si nosotros estamos creyendo que solamente por nuestro intelecto vamos a ser salvos, estamos equivocados. No porque yo lo diga, estamos viendo a la luz de las Escrituras que es evidente que el solamente tener el Evangelio, comprender intelectualmente el Evangelio, no es suficiente. Santiago está diciendo a un pueblo judío que sabe que Dios es uno, porque este es uno del credo del pueblo judío, recordarán. Ustedes saben que Dios es uno. ¿Tú crees, le está diciendo al pueblo judío, tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Si estamos apoyando nuestra fe en nuestro intelecto, estamos caminando o estamos construyendo nuestra casa en un terreno inseguro, inestable. Somos como aquel hombre necio que construye su casa sobre la arena. Pero ¿qué podemos ver y qué podemos aprender de lo que Santiago nos está demostrando en este texto? En primer lugar, que una fe viva es aquella que se manifiesta en obras. Hermanos, las obras son solamente una manifestación de nuestra fe. Son una manifestación de una fe que está viva y es llamada a ser una fe activa.
El Señor Jesucristo lo dijo y lo leímos hace un momento en Lucas capítulo 8, versículo 21. Pero Él le respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. O lo que menciona Pablo cuando escribe a los Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y aquí está más claro inclusive la enseñanza. Pablo está diciendo que hemos sido transformados por Dios a través de Cristo, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Nos está diciendo el texto. Para hacer buenas obras. Pero estas buenas obras ni siquiera son producidas por nosotros mismos. Lo que está diciendo es que estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que sus hijos puedan andar en ellas. Uno puede decir entonces, ¿para Dios es importante las obras? Sí lo es. ¿Las obras nos salvan? No nos salvan. Únicamente nuestra fe en Cristo. Pero una fe genuina en Cristo está acompañada de buenas obras. Y esta verdad también Pablo lo enfatiza cuando escribe su carta a Tito en el capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, le dice a Tito, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¡Wow! ¡Qué verdad tenemos por delante de nosotros! Eres un seguidor de Jesús, pero ¿o dices ser un seguidor de Jesús y no vives como Él? Amados hermanos, nuestra fe debe ser evidente para los de afuera y esta es una manera práctica en la que nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a vivir. No puede ser posible que un creyente pueda cerrar su corazón cuando es evidente delante de él que existe necesidad. Ahora bien, quiero mencionar lo siguiente. La tarea principal de la iglesia no es cubrir las necesidades de las personas, es proclamar el mensaje de salvación. Pero estamos viendo a la luz de las Escrituras, tiene que estar acompañada de buenas obras. No es nuestro énfasis principal proveerles, y aún por mucho esfuerzo que podamos hacer, no vamos a poder erradicar la pobreza. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, a los pobres lo tendrán. Y si el Señor, por gracia, nos ha permitido tener un poco más, no es para que llenemos nuestros bolsillos o para que nuestra cuenta bancaria se sigan llenando de ceros. A la derecha, por supuesto. Sino para que puedas tú también proveer de aquellas necesidades que puedan existir. Hermanos, creo que no es muy extraño que nosotros podamos ver las necesidades que existen hoy en día. Oportunidades hay, muchas. Si usted quiere saber cuáles son las necesidades, después del culto podemos hablar. Muchos de ustedes saben que estamos plantando una iglesia en Villa María del Triunfo, en un lugar donde es evidente que existe mucha necesidad. Por supuesto, nuestra labor no es proveerles las necesidades que tienen, sino predicar el Evangelio. Pero si bien es cierto, hay algunas oportunidades y necesidades a las cuales podemos ser participantes con Dios para abrir esos caminos donde nuestra fe es activa y evidente dentro de esa comunidad. Pero también lo que aprendemos de este texto
es que nuestras obras no nos salvan, pero son una evidencia de que hemos sido transformados por el poder de Dios. Y como hemos estado viendo en este mensaje, que una fe verdadera tiene que estar acompañada de obras genuinas, y esta no se limita a aspectos únicamente espirituales. A veces podemos pensar eso, que nuestra fe se limita únicamente a aspectos espirituales, y lo que hacemos, y no estoy en contra de que los creyentes se preparen y vayan al seminario y estudien su Biblia, es algo que tenemos que hacer. Y si usted tiene la oportunidad de estudiar y prepararse teológicamente, pues hay que dar gracias al Señor y aprovechar esas oportunidades. Haciendo un pequeño paréntesis, el cherry del día, la conferencia que tenemos en febrero es una forma en la cual nosotros podemos prepararnos. Cierro ese paréntesis. Pero, hermanos, como creyentes debemos aprovechar. Aquí en la iglesia, por la gracia del Señor, este es el lugar que Dios nos ha provisto temporalmente. No sabemos hasta cuándo, pero mientras eso suceda, tenemos que ser fieles al Señor. Y aquí, pues, tenemos un tiempo de estudio bíblico en las mañanas, a partir de las 10 de la mañana. Un recurso más de parte de Dios para equipar a la iglesia para hacer la obra del ministerio. Y es algo en la cual queremos invitar a que más personas se puedan unir a este estudio bíblico, ¿no? Y a las 10 también nuestros niños de 8 a 15 o de 10 a 15 están teniendo un tiempo también de estudio bíblico donde usted puede venir con su familia y de distintas edades de sus hijos pueden participar. Hace un momento los pequeños se fueron a estudiar también las escrituras, ¿no? Con sus maestras. Entonces, tenemos que estudiar la palabra de Dios, por supuesto que tenemos que hacerlo. Pero nuestra fe es llamada a ser evidente para los de afuera. Recordarán las palabras del Señor Jesucristo. En esto conocerán ustedes que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Por supuesto, en primer lugar, somos llamados a proveer las necesidades de la casa, ¿verdad? En primer lugar, somos llamados a proveer las necesidades de nuestros hermanos en la fe. O a veces, cuando se presenta una necesidad, uno dice, ya hermanos, vamos a orar para que Dios provea esa necesidad. Y debemos ciertamente hacerlo. Pero el medio regular que Dios usa para cumplir sus propósitos es su iglesia. Y si usted o yo simplemente nos limitamos a orar para que Dios los provea, pero cierro mi corazón frente a una necesidad, ¿de qué tipo de fe estamos hablando? Cuando enfrentamos necesidades, nuestra respuesta no debería limitarnos a orar, sino a actuar. Y algo común que sucede es que corremos el riesgo de usar la oración como un sustituto de la acción, ¿no? Porque ambas tienen que ir de la mano. Recordemos la parábola del buen samaritano y la respuesta final que el Señor Jesucristo nos da en Lucas capítulo 10, versículos 36 al 37. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Y el Señor Jesucristo le respondió, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál de los tres hombres que describe la parábola del buen samaritano eres tú? ¿Estamos siendo sensibles y obedientes a las necesidades que vemos a nuestro alrededor? Es una respuesta que esa pregunta debemos responderlo con la sinceridad de nuestro corazón en nuestra intimidad con el Señor. Y por último, este texto nos enseña que una fe viva es una evidencia clara de una fe salvadora. Una fe viva es una evidencia clara de una fe salvadora.
Un autor dijo lo siguiente y me gustó y quiero compartirlos con ustedes. ¿Cuáles son algunas marcas de la fe salvadora? Dice este autor. Mira, y él empieza a describir y lo voy a citar. Mira hacia Jesucristo, no hacia sí misma. Está de acuerdo con la palabra de Dios, tanto internamente como en las palabras. No es una obra que merezca recompensa, es la ausencia de una obra pecaminosa. Se basa en la obra de Jesús en la cruz y en una tumba vacía. Una marca de una fe salvadora también menciona que se expresa naturalmente en arrepentimiento y fe, pero también en buenas obras. Otra marca que es que puede experimentar muchas veces dudas, pero estas nunca superan la fe. Desea que otros lleguen a tener la misma fe. Dice más que solamente Señor, Señor, en tu nombre, puntos suspensivos, usted puede ponerlo. Allí puede poner todos sus galones en esa palabra. Una marca de una fe salvadora, dice este autor, que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. Como menciona el Señor Jesucristo, que mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Este autor menciona de manera práctica que estas son las marcas de una fe salvadora. En las palabras del Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Hermanos, ¿cómo estamos conduciendo nuestra vida? ¿Con una fe que es viva o una fe que es muerta? ¿Cómo podemos poner en práctica esa fe activa a la cual somos llamados nosotros a vivir como creyentes de manera individual y de manera colectiva también? Pues hay muchas formas prácticas que pueden hacerlo. Y esta es una oportunidad esta semana para poner en práctica esta fe viva, la cual nosotros decimos profesar. Pero también quiero dirigirme, si en este día, hermanos, hemos visto que exclusivamente la fe en el Señor Jesucristo es la única que nos puede salvar. Pero si tú estás descansando en tus obras, déjame decirte que estás descansando en un terreno que no es seguro, en un terreno que no te va a llevar a buen camino. Querido amigo que nos visitas este día y has escuchado este mensaje, es imposible que por tus propias obras puedas lograr la salvación de tu alma. Hoy el Señor Jesucristo te llama a arrepentirte de tus pecados y a confiar en Él. Por tanto, dice la Escritura, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Pero también, querido amigo, quiero decirte lo que dice el profeta Isaías cuando escribe en el capítulo 1, versículo 18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. Y esa es la obra que hace el Señor a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y es a aquella fe solamente en Cristo a la cual quiero invitarte en este día. A que en la intimidad de tu corazón puedas evaluar dónde estás poniendo y depositando tu fe. Si es en tus obras o en aquella fe que tal vez dices intelectual en la que dices confiar, pues hoy puede ser el día de salvación para ti.
Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él, si tus pecados son como la grana, quedarán como la nieve emblanquecidos. Que sea el Señor obrando en cada una de nuestras vidas en este día. Padre, estamos en esta mañana, en este día ya, tarde. Señor, reconocemos que no hemos conducido nuestra vida de la manera en que tú nos demandas que la vivamos. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos evidenciado una fe muerta, una fe que está inactiva. Perdónanos, oh Señor, por haber cerrado nuestro corazón a nuestros hermanos. Pero este día te pedimos, Señor, que seas tú cambiando ese corazón, quitándonos esa necedad en la que tal vez simplemente nos hemos quedado solamente en el intelectualismo de nuestra fe y que nos hemos olvidado de que esa fe tiene que ser puesta en obras. Reconociendo, por supuesto, que solamente en Cristo tenemos salvación. Fuera de Él no hay salvación, pero que tú nos llamas y demandas, y como lo hemos visto a través de esta porción de Santiago, que nos llamas a tener una fe viva, porque una fe sin obras es una fe muerta. Ayúdanos de manera individual a cada uno de nosotros a poder evidenciar esa claridad de la fe que tú quieres que nosotros podamos mostrar, Señor. Pero también a que como iglesia podamos vivir esto, que pueda ser evidente, empezando desde adentro y que también para afuera, que pueda ser evidente que somos discípulos tuyos porque nos estamos amando los unos a los otros. Quita toda amargura que pueda existir en nuestro corazón. Ayúdanos a ver y a descansar plenamente en la obra completa y suficiente de nuestro Redentor en la cruz a nuestro favor. Alabamos tu nombre en este día, Señor, y te agradecemos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.